Había sido arrojado dentro de esta novela como el simp definitivo, con una prometida CEO de belleza glacial incluida. Justo cuando me preparaba para ceñirme al guión y esperar mi salida, descubrí que esta prometida, la supuesta antagonista malvada, podía escuchar cada uno de mis pensamientos. Bueno, esto iba a ser divertidísimo. Por fuera era un completo complaciente, pero por dentro lanzaba golpes verbales sin parar. Apártate, Oscar, el rey del sarcasmo oculto había llegado. En la historia original yo era un felpudo sin remedio que se desvivía por su prometida solo para ser usado como trampolín, un escudo humano literal que allanaba el camino para su verdadero amor. Brandon Hess, el héroe del relato. Yo no era precisamente atractivo y Jessica Stone estaba destinada a perderlo todo tras su lucha de poder, acabando trágica y sola, mientras que Brandon Hess era en realidad un farsante engreído que nos usaría a ambos para escalar a la cima. Mi plan era simple: interpretar al simp supremo. Sobrevivir hasta que se cancelara el compromiso, salvar el pellejo y luego disfrutar tranquilamente de la vida, pero mi prometida lectora de mentes empezó a mirarme de forma extraña y, en lugar de seguir la trama, comenzó a responder a mis monólogos internos, dejando en ridículo a Brandon. Y la historia se salió totalmente de control cuando un perfume intensísimo casi volvió a noquearme. Dean, estimado anfitrión Ethan Miller, has transmigrado con éxito a una novela, identidad actual, esbirro simp. Esa voz robótica en mi cabeza era incluso más real que mi resaca. Había transmigrado a una popular novela urbana que había leído, convirtiéndome en el simp definitivo con mi mismo nombre, un idiota enamorado destinado a ser exprimido hasta morir trágicamente. Y ahora mismo estaba en el escenario de la fiesta de compromiso con el brazo enlazado al de mi prometida Jessica Stone, la villana titular del libro, alta, elegante y helada, bellísima pero con una mirada que advertía mantener la distancia, así que esta era la legendaria reina de hielo CEO. Mucho más impactante en persona, que desperdicio, tan bella y destinada a la ruina, y en pleno monólogo interno ella me pellizcó el brazo como advertencia. Yo me congelé. Ella miraba al frente como si nada, mientras el presentador bendecía la unión y los invitados nos miraban con desprecio. Pues yo era el inútil sin fondo que se aferró descaradamente a la familia Stone tras la caída de la suya, un sapo queriendo comer carne de cisne, y Jessica solo estaba comprometida conmigo por alianzas y presión familiar. Mientras siguiera el guión hasta que ella y Brandon se enamoraran, me dejaría. Cobraría y viviría junto al mar, y justo entonces apareció Brandon Hess, impecable y falso, felicitando a Jessica con palabras cargadas de desdén. Yo adopté mi expresión insegura de rigor y, como era de esperar, él me dio una palmadita con una sonrisa hipócrita y una advertencia disfrazada de consejo. Yo asentí actuando como el simp perfecto, hasta que Jessica habló con una frialdad cortante, dejando claro que sus decisiones no eran asunto de Brandon y apretando mi brazo como si reclamara posesión. Esto no estaba en el guión. Brandon quedó rígido, los invitados murmullaron y ella me miró como si atravesara mi fachada y leyera mis pensamientos. Una idea absurda me cruzó la mente, y de regreso a casa en su Rolls Royce, con el coche en silencio, decidí probarlo pensando deliberadamente. Analizando lo ocurrido y luego elogiando su belleza mientras lamentaba que acabara en bancarrota por culpa de Brandon, hasta que su voz helada preguntó a quién había dicho que quebraría. Me hice el tonto, aterrado, y comprendí que podía oírme aunque no supiera de dónde venía la voz. Así que pedí mentalmente que se pellizcara el entrecejo si podía oírme. Conté segundos y, justo cuando me relajaba, la vi hacerlo con elegancia letal, como un martillazo al corazón. Yo, Ethan Miller, había transmigrado en un simp que emitía sus pensamientos en directo para su prometida antagonista. Al día siguiente desperté en su ático, acepté la realidad, desayuné siguiendo su nota autoritaria y fui a la sede de Stone Industries para una crucial licitación donde, según la trama original, Brandon la traicionaría sobornando al vicepresidente Michael Jenkins y ganaría por poco. Iniciando su conflicto, y allí estaba yo, listo para interpretar al idiota estorbo, entrando al imponente vestíbulo mientras la recepcionista me miraba con desdén profesional y yo decía, vengo a ver a Jessica Stone. Intenté imitar la actitud tímida pero ligeramente arrogante del propietario original. Mientras estábamos allí, la asistente de Jessica salió del ascensor, los tacones resonando. El señor Milun dijo que la señorita Stone le pidió que fuera directamente a su oficina.
Seguí a la asistente, soportando varias miradas curiosas hasta que llegamos a la oficina del CEO en el último piso. Jessica estaba sentada detrás de su escritorio, revisando documentos, sin siquiera levantar la vista cuando entramos. Siéntese. Obedientemente me senté en el sofá como un cachorro esperando las órdenes de su dueña. Esta oficina es gigantesca, más grande que todo mi antiguo apartamento. Malditos capitalistas. Aunque hay que admitirlo, una mujer concentrada en su trabajo es definitivamente atractiva. Jessica se ve aún mejor así que en la fiesta de ayer. Justo cuando la estaba admirando, Jessica levantó la cabeza de repente. ¿Té o café? Me sorprendí gratamente. Pulsó el intercomunicador y pidió a su asistente que trajera té. Algo no cuadra, de verdad no cuadra. Según su carácter, ¿no debería estar ignorándome ahora mismo? ¿Por qué me pregunta qué quiero beber? ¿Será porque oyó mis elogios y le mejoró el ánimo? La mente de un CEO es imposible de adivinar. La asistente trajo el té enseguida. Di un sorbo, observando a la gente en la oficina con el rabillo del ojo. Pronto, un hombre de mediana edad, con entradas pronunciadas y gafas de montura dorada, llamó y entró. Señorita Stone, he preparado la propuesta final de la puja para el proyecto Suicide, como solicitó. Por favor, revísela. Le entregó un documento a Jessica. Vaya, hablando del rey de Roma, este es nuestro pequeño experto en apuñalar por la espalda, el vicepresidente Michael Jenkins. Mira qué leal parece, actúa mejor que yo. Jessica, presta atención, ese documento que tienes en la mano está a punto de volverse inútil y acabar directamente en el escritorio de tu rival. Por dentro estaba frenético como un padre ansioso, pero por fuera era solo un espectador curioso e ingenuo. Jessica tomó el documento y hojeó un par de páginas con calma. Su dedo se detuvo en una página específica. Luego miró a Michael, con los ojos tranquilos e indescifrables. Vicepresidente Jenkins, excelente trabajo. Es un placer, señorita Stone, respondió Michael con humildad. Jessica asintió y luego, como si recordara algo de repente, le dijo a su asistente, por cierto, revise los estados bancarios personales recientes del vicepresidente Jenkins y los hábitos de gasto de su hijo mientras estudia en el extranjero. Quiero el informe más detallado posible. El rostro de Michael cambió al instante. Mi mano, que sostenía la taza de té, casi perdió el control. Santo cielo, qué directa. ¿Está escuchando mis pensamientos y actuando de inmediato? Su ejecución es aterradoramente eficiente. Los CEOs dan miedo de verdad. Jessica ignoró el rostro pálido de Michael y colocó el documento sobre su escritorio con naturalidad. Luego sacó otro documento del cajón. Esta propuesta de puja tiene algunos problemas, dijo con frialdad. Para la conferencia de licitación, use este respaldo. El aire en la oficina pareció congelarse en ese instante. En la conferencia de licitación, la atmósfera era tan tensa que se podía exprimir. Representantes de las principales inmobiliarias se reunieron, todos mirando la pantalla gigante del escenario principal como un grupo de apostadores esperando los resultados de la lotería. Jessica se sentó en la primera fila, con su expresión tan fría como siempre. Yo, mientras tanto, cumplía obedientemente mi papel de accesorio adulador, sentado a su lado, pasándole agua de vez en cuando o fingiendo darle un masaje en el hombro. Por supuesto, mi monólogo interno no se detenía. Emocionante, esto es muy emocionante. Es como un thriller de espionaje corporativo en vivo. Esta mujer, Jessica, no es ninguna broma. Tras obtener ayer los estados bancarios de Michael Jenkins, hizo que seguridad lo escoltara fuera en el acto. Luego llamó a sus asesores más cercanos durante la noche y creó un plan de licitación completamente nuevo. Lo que tenemos ahora es el verdadero as bajo la manga. Mientras le masajeaba el hombro, miré de reojo a Brandon, que estaba sentado no muy lejos. Hoy parecía extremadamente confiado, charlando y riendo con su asistente, claramente convencido de que lo tenía en el bolsillo. Sí, míralo, el tonto de Brandon, todavía cree que conoce el límite de Jessica. Esa propuesta falsa que sostiene es una sorpresa diseñada personalmente por ella.
El precio de la puja es ridículamente alto, si más tarde levanta su paleta a ese precio, será hilarante. El hombro de Jessica se movió ligeramente, quizá incómoda con el masaje o quizá respondiendo a mi regocijo interno. No se dio la vuelta, simplemente tomó el agua que le ofrecí y dio un pequeño sorbo. Supe que lo había oído todo. Éramos los únicos dos conspiradores en esa sala, compartiendo cada secreto. Fue una sensación extraña. La puja comenzó oficialmente. Precio inicial, 500 millones. Varias empresas pujaron por turnos y el precio subió rápidamente a 800 millones. Brandon seguía sereno, estaba esperando a que Jessica pujase primero. Según la falsa información que había recibido, el precio psicológico de Jessica era 1.000 millones. Planeaba atacar alrededor de esa cifra, ganar el terreno por apenas un poco más que ella y, de paso, fastidiarla. No era un mal plan. Lástima que el guión no reescribiera este error llamado yo. Tal como se esperaba, cuando el precio alcanzó los 950 millones, Jessica levantó su paleta, 1.000 millones. Su voz era suave, pero se oyó claramente en todo el salón. Brandon sonrió, miró a Jessica con una pizca de lástima victoriosa y levantó su paleta sin dudar, 1.000 millones 10 millones. Mordió el anzuelo. El pez picó. Mira, la subió, siguió el guión falso de verdad. Ja ja. Por dentro me revolcaba de risa. Jessica bajó su paleta y no volvió a pujar. El presentador comenzó la cuenta atrás, 1.000 millones 10 millones, a la 1, 1.000 millones 10 millones, a las 2. Las otras empresas intercambiaron miradas, claramente ese precio superaba sus expectativas. La sonrisa de Brandon se hizo cada vez más amplia. 1.000 millones 10 millones, vendido. Felicitaciones a Hess Corporation. El martillo cayó. Brandon se levantó, se acomodó el traje con suficiencia e incluso nos lanzó una mirada desafiante. Sin embargo, la expresión furiosa que esperaba ver en Jessica no apareció. Ella simplemente lo observó, con una leve curva casi imperceptible en los labios, la mirada que se le dedica a un payaso. En ese momento, el informe de evaluación detallado del terreno ganador apareció en la pantalla gigante. Un punto, riesgo del estudio geológico, estaba resaltado en rojo, seguido de una línea pequeña. Este terreno contiene complejas estructuras de cavernas subterráneas. Se estima que los costos de desarrollo aumentarán entre un 30 y un 50%. Este informe contenía detalles que solo debían revelarse después de la puja. En otras palabras, Brandon había desembolsado la astronómica suma de 1.000 millones 10 millones por un terreno con costos de desarrollo extremadamente altos, casi un elefante blanco. Y el verdadero objetivo de Jessica, un terreno adyacente más pequeño pero excelente, fue adquirido fácilmente por ella a un precio muy por debajo del mercado. Mientras la atención de la mayoría se centraba en el terreno A, toda la sala cayó en un silencio mortal y luego estalló en murmullos incontrolables. El rostro de Brandon pasó de la satisfacción arrogante al shock y luego a un gris ceniciento, tan rápido como un camaleón. Miraba fijamente la pantalla como si quisiera quemarla con la mirada, no podía entender que había salido mal, ni sabría que la pareja comprometida frente a él, a la que veía como una combinación de belleza y bestia. Incluía a un transmigrado con mapa completo hackeado y a una lectora de mentes con acceso en tiempo real al hack. Con doble ventaja, ni un dios podría salvarlo. Jessica se levantó sin dedicarle siquiera una mirada a Brandon y se dispuso a irse. Al pasar junto a mí, se detuvo, se inclinó y susurró algo que solo nosotros dos pudimos oír: buen trabajo. Su aliento tenía un aroma fresco y limpio que me hizo cosquillas en la oreja. Me quedé allí viendo alejarse su figura de tacones altos y, por primera vez, pensé que esta villana malvada era bastante genial. Con la conferencia de licitación como un éxito rotundo, Jessica estaba de buen humor y, de forma inusual, invitó a todo el equipo del proyecto a una gran cena. Por supuesto, yo no estaba invitado, mi misión como accesorio terminó en el momento en que salimos del salón. Regresé solo al ático, listo para disfrutar de una tarde de pura pereza, abrir una soda fría, encender el ordenador, Call of Duty activado. Perfecto, así debería ser la vida.
Toda esa guerra corporativa y las puñaladas por la espalda, que se preocupe Jessica, la adicta al trabajo, yo solo quiero ser un vago feliz e inútil. Acababa de ponerme las pantuflas y desplomarme en el sofá cuando sonó mi teléfono. Era Jessica. ¿Dónde estás? Su voz era tan fría como siempre. En casa, claro, respondí con un poco de culpa. Hay una recepción de negocios esta noche, a las 8. Iré a recogerte. Yo también tengo que ir. Eres mi prometido. ¿Qué crees? Replicó sin emoción, y colgó. Gemí y rodé fuera del sofá. Mi Call of Duty, mi soda, mi vida perezosa. Jessica, demonio. Ningún capitalista es inocente, incluso exprime mis horas libres. A las 8 de esa noche, con un traje prestado, volví a estar del brazo de Jessica, moviéndome por una sala llena de copas tintineantes y charlas. De inmediato vi a Brandon Hess entre la multitud. Hoy se veía abatido, bebiendo solo en una esquina. Tiene sentido, después de quedar en ridículo en público y perder cientos de millones, ¿quién estaría sonriendo? Vaya, si no es nuestro héroe original, ¿por qué se esconde en una esquina compadeciéndose? ¿Dónde quedó tu aura dominante de protagonista? Vamos, levántate, juguemos otras 300 rondas con mi prometida. Mientras me regodeaba, vi a Brandon, aún con su copa en la mano, acercarse hacia nosotros. Su rostro era sombrío y sus ojos me miraban con malicia, probablemente se había devanado los sesos tratando de entender por qué perdió y al final me culpó a mí, la variable, sin tener idea de qué tipo de variable podía ser un don nadie como yo. Eason se detuvo frente a mí, con la voz cargada de ira contenida. ¿Le dijiste algo a Jessica? Fingí ignorancia. Señor Hayes, no sé de qué está hablando. Aquí vamos, perdió y ahora busca pelea. Sí, dije algo, pero no lo voy a admitir. ¿Molesto? Perdedor resentido. Brandon claramente no me creyó. Se burló, se inclinó y bajó la voz. No te hagas el tonto. Un vago inútil que vive de una mujer arruinando de repente mis planes, seguro escondes algo. Te sugiero que te mantengas alejado de Jessica, alguien como tú no merece estar a su lado. Sus palabras fueron insultantes. En mi mundo anterior probablemente le habría dado un puñetazo, pero ahora yo era un profesional del papel, mi personaje exigía soportar la humillación y parecer patético. Se me llenaron los ojos de lágrimas, bajé la cabeza como si estuviera a punto de llorar. Sí, soy inútil, soy un aprovechado, por favor insúltame más, ojalá Jessica lo oiga, piense que soy demasiado patético y vergonzoso, se enfade y cancele el compromiso. Entonces tomaré mi indemnización y volaré lejos, incluso te enviaré una tarjeta de agradecimiento. Mis cálculos internos volaban, ya planeando mis rutas de viaje tras la jubilación. Sin embargo, la reacción de Jessica volvió a superar mis expectativas. Brandon, su voz fría irrumpió como una cuchilla de hielo, ¿desde cuando mi persona es tuya para criticarla? Dio un paso al frente y me protegió detrás de ella. Su espalda, no muy alta, de repente parecía increíblemente confiable. Brandon quedó atónito. Jessica, yo solo no quiero que te dejes engañar por alguien así. ¿Engañada? Jessica rió, con una sonrisa llena de desprecio. Da igual si mi prometido es inútil o un genio, lo sé perfectamente. No necesito que extraños lo evalúen. Más bien, señor Hayes, en lugar de aleccionar a otros, quizá debería volver y averiguar cómo explicar ese agujero de $10 millones al consejo de su empresa. Sus palabras fueron cortantes, cada una apuntando con precisión al punto débil de Brandon. El rostro de Brandon pasó de verde a blanco, un espectáculo verdaderamente impresionante. Nunca imaginó que Jessica rompería públicamente con él por un don nadie como yo. Muchas personas cercanas ya se habían girado a mirar, señalando y susurrando. Brandon, aún preocupado por las apariencias, me lanzó una mirada fulminante como diciendo ya verás, luego se dio la vuelta y se marchó enfadado. Así, una tormenta fue sutilmente disipada por Jessica. Me escondí detrás de ella, observando su espalda, con sentimientos hechos un lío complicado.
¿Qué le pasa a esta mujer? No está jugando según las reglas. ¿Qué fue de pensar que yo era una vergüenza? ¿Y lo de cancelar el compromiso? ¿Por qué me protege ahora? Mientras pensaba en ello, Jessica se dio la vuelta de repente. Me miró con una expresión escrutadora en los ojos. ¿Quieres cancelar el compromiso?, preguntó. Mi corazón dio un salto, pero negué rápidamente con la cabeza, el rostro marcado por la lealtad. No, en absoluto. Estar contigo, Jessica, es mi mayor fortuna. Sí, lo sueño. Por favor, señora, ya basta. Jessica me miró como si pudiera atravesar mi fachada y oír mis gritos internos. Guardó silencio unos segundos y luego una leve curva apareció en sus labios. Sueña, soltó esas dos palabras y se dio la vuelta para marcharse, dejándome desconcertado a su paso. Un pensamiento aterrador surgió en mi mente. ¿Esta mujer no estará disfrutando demasiado de esto? ¿Me estará tratando como un compañero divertido que puede predecir el futuro y dar comentarios en tiempo real? Ni hablar. Desde el incidente de cubrir al marido en la recepción, la actitud de Jessica hacia mí se volvió aún más extraña bajo el pretexto de necesitar una comunicación constante para lidiar mejor con Brandon Hayes. Me obligó a mudarme a su enorme ático. Dicho de forma bonita, convivencia. Yo, un holgazán decidido a vivir una vida de ocio, fui forzado a convivir con la reina de hielo CEO. El primer día aprendí sobre sus manías. Dios mío, ¿esta mujer es una maniática de la limpieza? Los cojines decorativos deben colocarse por color, los libros en orden alfabético, e incluso mi vaso de agua tiene que quedar perfectamente centrado en el posavasos, ni un grado desviado. ¿Es esta una forma humana de vivir? Esto parece una habitación de hospital para alguien con un TOC severo. Apenas terminé mi despotrique interno cuando Jessica, que estaba leyendo una revista financiera en la sala, de repente estiró el pie y empujó ligeramente un cojín que estaba un poco torcido, dejándolo aún más torcido, y me miró con un atisbo de desafío en los ojos. Está bien, tú ganas. Ella solo bebe agua a 113 grados, un grado más es demasiado caliente, un grado menos demasiado frío. Corta su manzana en cubos perfectos y los dispone en un plato, cada guisante es exactamente del mismo tamaño. Princesa, ¿eres la princesa y el guisante? Así de delicada. A la mañana siguiente vi a Jessica sacar una botella de agua helada del refrigerador, destaparla y beberse la mitad de un trago, luego tomar una manzana y darle un mordisco con un fuerte crujido. Masticó la manzana mirándome, con una expresión que parecía decir y sigue. Me rendí por completo. Esta mujer lo hace a propósito, solo está jugando conmigo, tomando mis desahogos internos y convirtiéndolos en un guión para nuestro pequeño juego de ingenio. Es tan retorcida. Por dentro hervía de rabia, pero por fuera solo pude esbozar una sonrisa servil. Jessica, hoy te ves muy cercana y aún más encantadora. Jessica me puso los ojos en blanco sin molestarse en responder. Este juego del gato y el ratón continuó unos días hasta que un invitado no deseado llegó al ático. La tía Carol, la tía de Jessica, un personaje que no tenía mucho tiempo en pantalla en la novela original, pero que siempre lograba causarle problemas a Jessica cuando aparecía. Su visita de hoy tenía un propósito evidente. La tía Carol entró como si ni siquiera me viera, tomó la mano de Jessica y habló con sinceridad. Jessica, no es que tu tía te esté dando una lección, pero este compromiso tuyo es demasiado precipitado. ¿Cómo puede el yerno de la familia Stone ser alguien de un origen tan dudoso? Me lanzó una mirada de reojo, con los ojos llenos de desprecio, como si yo fuera basura. Bajé la cabeza de inmediato, adoptando una postura humilde. Aquí vamos, otra persona mirándome por encima del hombro. Está bien, adelante, total yo ni siquiera soy su verdadero prometido. Aunque, hablando de eso, vieja bruja, aún tienes tiempo de preocuparte por el matrimonio de tu sobrina cuando tu precioso hijo perdió $500,000 en Las Vegas y los prestamistas están a punto de llamar a tu puerta, y ni siquiera lo sabes, ¿verdad? Esto era un puro spoiler previo basado en la trama original. Tía Carol, la voz de Jessica se volvió fría. Mi matrimonio es asunto mío,
no tienes que preocuparte. Solo estoy velando por ti, querida, elevó la voz la tía Carol. Míralo, sin familia, sin capacidades, solo siguiéndote como un mantenido. ¿Qué dirá la gente de nuestra familia? Tía, ser un mantenido está bien entonces, interrumpí de repente, con la voz débil y llorosa. Mientras pueda estar al lado de Jessica, no me importa lo que digan los demás. Sé que estoy fuera de mi liga, es toda mi culpa. Mi actuación me conmovió incluso a mí mismo. La tía Carol se quedó sin palabras ante mi desvergüenza, y justo cuando estaba a punto de estallar, Jessica sonrió de repente. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Hola, señor Evans, ¿puede revisar los registros recientes de gastos de mi primo Mark Stone en Las Vegas? Sí, sea minucioso, especialmente todo lo relacionado con el juego. La llamada estaba en altavoz y la voz respetuosa del señor Evans se oyó claramente. El rostro de la tía Carol cambió visiblemente de rojo intenso a blanco ceniza. Jessica, ¿qué estás haciendo? Su voz temblaba. Nada, dijo Jessica, colgando el teléfono y dando un sorbo lento a su té. Simplemente se me ocurrió revisar las actividades recientes de Mark. Tía Carol, ¿no acababas de decir que la reputación de la familia Stone es muy importante? Los labios de la tía Carol Tamboran no pudo pronunciar una sola palabra y ya no le importaba mi situación, su mente estaba consumida por su hijo inútil. En pocos minutos, la tía Carol puso una excusa y se marchó, completamente distraída. El silencio volvió al ático. Miré a Jessica con un escalofrío recorriéndome la espalda. Esta mujer da cada vez más miedo. Antes solo era eficiente, ahora es prácticamente una psíquica. Diga lo que diga, ella investiga y siempre acierta. ¿Alguna vez podré volver a tener pensamientos privados? Jessica dejó su taza de té, se volvió hacia mí y sonrió, aunque no del todo. ¿Por qué dejaste de hablar? Preguntó. Me sobresalté. ¿Hablar de qué? Como si alargara las palabras, de que soy aterradora, una psíquica, y te da miedo tener pensamientos privados. Mi muerte social llegó tan de repente. Mi convivencia con Jessica continuó en esta extraña armonía en la que ella me exponía constantemente y yo la desafiaba constantemente, hasta que la aparición de una persona rompió el equilibrio, Ashley Greene, la protagonista femenina de la novela original, El amor perdido de Brandon Hess. Una mujer que parecía tan pura como un lirio blanco, pero tan calculadora como un problema de cálculo. Según la trama original, regresaría al país por estas fechas, montaría un drama de reencuentro y reconciliación con Brandon y luego unirían fuerzas para lidiar con Jessica, la antagonista malvada. Su acercamiento hacia mí fue exactamente como se describía en el libro. En una tarde soleada, mientras regaba las suculentas preciosas de Jessica en el jardín del ático, una chica con un vestido blanco, como un cervatillo perdido, apareció ante mí. Disculpe, ¿esta es la casa de la señorita Jessica Stone? Soy una vieja amiga suya, me llamo Ashley Greene. Su voz era suave y gentil, sus ojos claros e inocentes, del tipo que despierta al instante el instinto protector de los hombres. Me reí por dentro. Vaya, ha llegado la flor de loto blanca por excelencia. Esa actuación, esa voz, esos ojitos inocentes, es una lástima que no esté en un concurso de talentos. Amiga, eres más bien la rival de Jessica. ¿Por qué me buscas a mí? Claro, venir a por mí, el eslabón débil, para sacarme información sobre Jessica y luego volver a endulzar a tu basura de Brandon, ¿no? Mi monólogo interno volaba, pero en mi rostro llevaba la sonrisa idiota de un cerdo viendo a un hada. Hola, soy Ethan Miller, el prometido de Jessica, dije con un toque de timidez y torpeza. Los ojos de Ashley destellaron brevemente con sorpresa y desdén, perfectamente ocultos tras una sonrisa impecable. Así que usted es el señor Miller, he oído hablar de usted, felicidades. Mientras hablaba, se acercó casualmente a mí, con un tono lleno de buena voluntad. Señor Miller, parece una persona muy agradable. Jessica, ella es un poco fría y a veces puede hacerle sentir poco valorado, no se lo tome a pecho, no lo hace con mala intención. Aquí viene, la clásica estrategia de dividir y conquistar,
primero me halaga y luego menosprecia sutilmente a Jessica, acortando la distancia entre nosotros. Lo siguiente probablemente sería: te considero un amigo, puedes contarme lo que sea. Hermana, he visto este manual en millones de novelas románticas, ¿no puedes inventar algo nuevo? ¿De verdad? La miré con emoción fingida. Señorita Green, es usted muy amable. En realidad, Jessica me trata bastante bien. Estaba diciendo la verdad. Aunt Jessica siempre se burlaba de mí, nunca escatimó en mi comida, ropa o gastos de vida. Ashley claramente no me creyó, pensó que solo estaba poniendo buena cara. Suspiró y dijo con tristeza: no tienes que defenderla, todos sabemos que ella solo se preocupa por la empresa. En resumen, este compromiso es realmente injusto para ti. Sus palabras fueron como una espina suave, pinchando la frágil relación entre Jessica y yo. Estaba a punto de continuar mi actuación cuando una voz helada llegó desde detrás de nosotros. Mi compromiso, sea o no injusto para él, no parece ser algo que le corresponda comentar a la señorita Green, ¿verdad? Jessica había regresado, no sabía cuándo, y estaba de pie no muy lejos, con los brazos cruzados, mirándonos fríamente. Hoy llevaba un traje negro de negocios impecable, su aura completamente desplegada, creando un fuerte contraste en blanco y negro con Ashley y su vestido blanco. Vaya, atrapados por la jefa, esto se pone interesante. ¿Por qué la mirada de Jessica parece que quiere matar a alguien? Espera, no, ella debería estar deseando que yo me escape con otra mujer para poder romper legítimamente el compromiso. ¿Por qué está tan enfadada? Mientras me lo preguntaba, Jessica se acercó a mí y, con un gesto completamente natural, estiró la mano para acomodar mi cuello ligeramente torcido. El gesto estaba lleno de posesividad. ¿Has vuelto? El rostro de Ashley se tensó un poco. Esta es mi casa. ¿Por qué no iba a volver? Replicó Jessica, y luego me miró, suavizando el tono en varios grados. ¿No te dije que me esperaras dentro? Aquí hace sol. Aquella ternura me puso la piel de gallina. Tío, estás exagerando. Se supone que nuestros personajes son distantes, no una pareja cariñosa. Me estás poniendo demasiada presión. El rostro de Ashley se volvió aún más desagradable. Probablemente no esperaba que yo, el prometido de trato frío del que se rumoreaba, fuera tan íntimo con Jessica. Jessica, no lo malinterpretes. Solo estaba de paso y charlando con el señor Mellor. Forzó una sonrisa. Ah, sí. Jessica arqueó una ceja. Yo, por mi parte, creo que el interés de la señorita Green por mi prometido es un poco excesivo. Tras decir eso, ignoró por completo a Ashley y simplemente me agarró de la muñeca, dándose la vuelta para regresar al ático. Vámonos a casa. Me arrastró consigo y yo miré hacia atrás. Ashley seguía allí de pie, la amabilidad suave había desaparecido de su rostro, sustituida únicamente por celos y resentimiento. Jessica me arrastró hasta la sala de estar y prácticamente me lanzó al sofá. Se quedó de pie frente a mí, con los ojos revueltos por emociones que no lograba descifrar. ¿Qué? Preguntó. ¿Te has enamorado de esa pequeña azucena blanca? ¿Crees que es más dulce que yo? ¿Más considerada? Sus palabras sonaban un poco agrias. ¿Estás celosa? No puede ser. Imposible. La reina de hielo, CEO, celosa por mí. ¡Qué locura! Esta trama se está yendo demasiado lejos. No, mi instinto de supervivencia se activó y negué con la cabeza frenéticamente, mientras en mi corazón pensaba, ninguna mujer del mundo puede compararse ni con un solo mechón de tu cabello. Esa Ashley Green se nota que tiene malas intenciones. Comparada contigo, es polvo en el suelo y tú eres una nube en el cielo. Mi aluvión de halagos casi me dio náuseas al escucharlo. El frío en el rostro de Jessica pareció disiparse un poco. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, tanto que pensé que iba a decir, rompamos el compromiso. En su lugar, dijo, aléjate de ella a partir de ahora. No me gusta. Dicho eso, se dio la vuelta y subió las escaleras. Me quedé sentado en el sofá mirando su espalda, completamente desconcertado.
Esta trama ya no solo se había desviado, era como tomar la autopista y acelerar hacia un destino completamente desconocido. La aparición de Ashley Greene fue como una piedra arrojada a un lago en calma. Aunque no provocó una gran ola, sí redujo la presión alrededor de Jessica durante varios días. Trabajó aún más duro, trasnochando cada noche. Sabía que se acercaba una tormenta. Según la novela original, después del regreso de Ashley, usaría la influencia de su familia junto con Brandon Hess para lanzar un ataque devastador contra Stone Industries en los mercados de capitales. Esta sería la mayor crisis de Jessica en todo el libro y el punto de inflexión crucial que conduciría a su eventual bancarrota. Aquella noche, Jessica volvió a casa cerca de la medianoche. Se quitó los tacones con cansancio y se dejó caer en el sofá, demasiado agotada incluso para encender las luces. En la oscuridad, pude oír su respiración contenida. Le serví un vaso de agua tibia y lo dejé junto a su mano. Se viene lo grande. Brandon y Ashley van a ponerse en corto con las acciones de Stone Industries. Esto es un golpe directo al estómago, mucho peor que una subasta de terrenos. Si Jessica no puede manejarlo, los dos acabaremos durmiendo bajo un puente. Mi corazón estaba pesado de preocupación, como el de un padre ante un gran examen. La mano de Jessica, al ir a tomar el vaso, se detuvo en el aire. En la oscuridad no podía ver su expresión, pero sentí como su aura cambiaba al instante, pasando de cansada y relajada a alerta. ¿Tú también crees que van a mover ficha?, preguntó, con la voz un poco ronca. ¿Me estaba pidiendo confirmación de forma activa? Mi corazón se agitó. Sabía que este era un punto de inflexión en nuestra relación. Antes, ella escuchaba pasivamente mis pensamientos, tratándolos como entretenimiento o fuente de información. Pero ahora estaba buscando activamente mi opinión. Por supuesto, no podía soltar que conocía la trama. Me rasqué la cabeza y puse una expresión seria. Solo estoy adivinando que Brandon Hess no parece buena persona. La última vez recibió un golpe enorme, seguro que va a contraatacar. Y esa Ashley Greene tiene una sonrisa dulce, pero una lengua afilada. Tampoco es una rival fácil. Cuando esos dos se juntan, nunca son buenas noticias. Mi análisis estaba lleno de agujeros, completamente infundado. Pero mi monólogo interno era otra historia. Concretamente, usarán una empresa pantalla offshore para difundir rumores falsos sobre la ruptura de la cadena de capital de Stone Industries, provocando pánico en el mercado y un desplome del precio de las acciones. Luego comprarán grandes cantidades en el punto más bajo y, cuando Stone Industries desmienta los rumores y el precio rebote, venderán para obtener enormes beneficios. Y Jessica, para estabilizar el precio, inyectará grandes sumas de dinero para defenderlo, cayendo de lleno en su trampa. La usarán como contraparte y, al final, drenarán sus recursos. Repasé meticulosamente en mi cabeza todos los detalles de las tácticas de Brandon de la novela original, la cronología clave, los nombres de las empresas implicadas, todo. Esto ya no era una pista, era prácticamente meterle el solucionario en la cara a Jessica. A mi lado hubo un largo silencio. Incluso podía oír el latido de su corazón, firme y fuerte. Tras un buen rato, habló. Empresa pantalla offshore. Rumores falsos. Sonaba como si hablara consigo misma y también conmigo. Jessica, ¿qué pasa?, pregunté, fingiendo preocupación. No respondió. En su lugar, se levantó de repente y encendió las luces de la sala. A la luz, su rostro no mostraba rastro de cansancio, sustituido por una gravedad y una agudeza sin precedentes. Eisen. Me miró y preguntó deliberadamente, sí, y digo sí, Stone Industries de verdad se mete en un gran problema, ¿qué harías tú? Era la primera vez que me hacía una pregunta hipotética con un tono tan serio. Sabía que no le preguntaba a Eisen, sino a mí, al que podía prever el futuro. Esta pregunta tenía que ver con su confianza. Mi elección podía determinar nuestro destino. ¿Debía seguir interpretando al simplón que solo quería romper el compromiso o ponerme a su lado? Miré sus ojos titilantes. En esa luz vi terquedad, presión y una vulnerabilidad sutil que antes no había notado.
Esta mujer, que en la historia original fue traicionada por todos y acabó sola, ahora me estaba enviando su única petición de ayuda. Respiré hondo y en mi rostro apareció la sonrisa más sincera que jamás había llevado. Jessica, no te preocupes. Incluso si Stone Industries cae, incluso si el cielo mismo se derrumba, yo estaré contigo. En el peor de los casos, me pondré a trabajar en la construcción para mantenerte. Luego, en mi mente, añadí con el tono más firme posible, ¿estás bromeando? Mi mujer, ¿cómo iba a permitir que alguien la intimidara? Brandon Hayes, Ashley Green, si quieren tocarla, primero tendrán que pasar por este tipo con spoilers. Jessica me miró, viendo la lealtad exagerada en mi rostro y escuchando la firme declaración en mi mente. Sus ojos, por una fracción de segundo, parecieron humedecerse. Luego sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír de forma tan genuina, como una montaña nevada milenaria abrazando por fin los primeros rayos de la primavera. Bien, dijo. Entonces, esta vez lucharemos juntos. En los días siguientes, Stone Industries entró en un estado de preparación encubierta. Exteriormente, Jessica se mantuvo serena, incluso aprobó algunas solicitudes menores de vacaciones para crear una falsa impresión de normalidad. Pero entre bastidores, reunió a su equipo central y, usando mis spoilers internos como plano, comenzó a montar meticulosamente una enorme contratrampa, y yo, el accesorio, fui ascendido a estratega. Aunque mi trabajo como estratega consistía sobre todo en holgazanear en el sofá de la oficina del CEO, beber té, comer aperitivos y comentar internamente cada movimiento de Jessica. Este movimiento de asociarse en secreto con varias instituciones de inversión a largo plazo, prometiéndoles compartir beneficios al final, brillante. Así nuestros fondos de defensa no lucharían solos. Vaya. Incluso hizo que el departamento técnico rastreara la dirección IP de esa empresa pantalla offshore. Planea exponer toda su operación. Implacable. Me gusta. ¿Por qué estoy firmando un acuerdo de transferencia de acciones? Me está transfiriendo el 3% de sus acciones. Dios mío, eso vale cientos de millones. No puedo aceptar esto. Solo soy un vago que quiere relajarse, no puedo cargar con esa responsabilidad. Estaba en medio de esta batalla interna cuando la voz de Jessica llegó desde detrás de su escritorio. Firma, Isen. Esto es demasiado. No puedo aceptarlo. Me negué rápidamente. Solo firma, dijo con un tono inflexible. Esta es tu tarifa de estratega. Además, ahora eres accionista de Stone Industries. Somos realmente socios con intereses compartidos. Así no pensarás en salir corriendo a mitad de camino. Yo. ¿Esta mujer? No solo lo había calculado todo sobre mí a la perfección, sino que también había bloqueado todas mis vías de escape. ¿Qué más podía hacer sino firmar con resignación y lágrimas en los ojos? Pasar de proletario transmigrado a multimillonario de la noche a la mañana. Los altibajos de la vida eran realmente emocionantes. Lunes, día del juicio. En cuanto abrió el mercado bursátil, una avalancha de noticias negativas explotó en los principales sitios financieros. Se sospecha que la cadena de capital de Stone Industries se ha roto. Proyectos clave paralizados. Stone Industries enfrenta la mayor crisis de su historia. Los artículos estaban escritos de forma convincente, con documentos internos falsificados. El pánico se propagó rápidamente. El precio de las acciones de Stone Industries se desplomó, cayendo más del 5% en los primeros 10 minutos. En la oficina de Brandon Hayes, él y Ashley Green observaban la línea verde en la pantalla con una sonrisa victoriosa. Empiecen. Brandon ordenó a su operador ponerse en corto por lotes antes de alcanzar el límite diario, tal como estaba planeado. Lo que no sabían era que, en otro edificio, Jessica y sus aliados miraban la misma pantalla, esperando con calma el momento oportuno. Han entrado al mercado, informó el operador. Mantengan la calma, dijo Jessica. Dejen que se atiborren. El precio siguió cayendo, 8%, 10%, acercándose al límite diario.
El mercado se inundó de ventas de inversores minoristas y de las enormes órdenes en corto de Brandon. Justo cuando el precio tocó fondo y Brandon inyectó todos sus fondos, preparándose para la cosecha final antes del rebote, ocurrió una anomalía. Una ola de órdenes de compra imposiblemente grande irrumpió sin previo aviso. Como un leviatán, se tragó todas las órdenes de venta de un solo bocado. El precio dejó de caer al instante y luego se disparó hacia arriba. La sonrisa de Brandon se congeló. ¿Qué está pasando? ¿De dónde salió todo ese capital?, gritó, con la voz quebrada, mientras su operador estaba empapado en sudor. Señor, malas noticias. Estamos atrapados. Su capital es varias veces mayor que el nuestro. La vela roja, como una espada afilada, atravesó todas las ilusiones de Brandon. Su inversión de miles de millones quedó firmemente atrapada en lo alto. Cada punto que subía significaba pérdidas monumentales. Murmuró, con el rostro ceniciento. Mientras tanto, yo estaba en la azotea sintiendo el viento. No estaba allí por las vistas, estaba allí para atrapar a alguien. Según los tópicos habituales de las novelas melodramáticas, alguien como Brandon, cuando está desesperado, hará cualquier cosa. El guión no lo decía, pero no me sorprendería que se volviera loco. Tenía que vigilar a Jessica. Y, efectivamente, no mucho después, la asistente de Jessica me informó con ansiedad de que Brandon había llamado a Jessica a la azotea. Corrí de inmediato. Cuando empujé la puerta de la azotea, vi a Brandon agarrando la muñeca de Jessica, el rostro retorcido de rabia. ¿Por qué? ¿Cómo supiste mi plan? Estaba prácticamente fuera de sí. Suéltame, dijo Jessica sin el menor rastro de miedo. Dímelo. ¿Fue ese inútil de Eisen? Fue él. Brandon había perdido toda la razón. Maldición, al final sí que acerté. ¿Este imbécil, acaso intenta ponerse violento? Al ver que Brandon levantaba la otra mano, sentí una descarga de adrenalina y, sin pensarlo, me lancé hacia adelante. Suéltala. Usé toda mi fuerza para empujarlo y luego abrí los brazos, protegiendo a Jessica detrás de mí. En realidad estaba muerto de miedo, con las piernas temblándome. Yo no era más que una persona común, sin ninguna habilidad para pelear, en una pelea real, ni 100 como yo serían rival para Brandon. Pero detrás de mí estaba Jessica, la mujer que, aunque por fuera era fría, me protegía en silencio, sonreía por mis comentarios, e incluso me había dado el 3% de sus acciones solo para tranquilizarme. En ese momento no estaba actuando. Brandon tambaleó por mi empujón, me miró con los ojos llenos de incredulidad y luego de pura furia. Está bien, tortolitos, hoy me aseguraré de que los dos caigan. Se abalanzó sobre mí como un toro desbocado. Cerré los ojos, preparándome para el dolor, pero el puñetazo esperado nunca llegó. Tras un golpe sordo, oí los gritos de los guardias de seguridad que corrían hacia nosotros. Abrí los ojos y vi a Brandon inmovilizado en el suelo por varios guardias, y a Jessica sosteniendo un extintor con la mano, lo había usado para golpearlo. Me miró con una expresión compleja. Tú, empezó, con la voz un poco temblorosa. ¿Estás bien? Negué con la cabeza y entonces las piernas me fallaron y casi me caigo. Estoy bien, dije forzando una sonrisa, solo un poco sin fuerzas. Ella miró mi aspecto desaliñado, primero atónita y luego con la mirada suavizándose poco a poco. El olor a desinfectante de un hospital siempre te inquieta. Mi brazo estaba envuelto en gasas, solo era un rasguño que me hice cuando Brandon me empujó, pero Jessica insistió en que me hiciera un chequeo completo. Se sentó a mi lado, pelando una manzana, era la primera vez que la veía hacer algo tan cotidiano, tan humano. La peló con cuidado, sacando una tira larga e intacta. Brandon Hayes ha sido detenido por la policía, dijo, sin dejar de pelar, como si mencionara algo trivial, manipulación maliciosa del mercado y agresión agravada, le espera una larga condena. La familia de Ashley Green, por su implicación, también ha quedado gravemente debilitada y anda ocupada tratando de salvarse. Todo había terminado, habíamos ganado. La miré sin saber qué decir. La habitación del hospital estaba en silencio,
solo se oía el suave roce del cuchillo contra la manzana. Isen, de pronto dejó de pelar, levantó la vista y me miró con seriedad. Desde la fiesta de compromiso de aquel día, he podido oír lo que pensabas. Llegó, por fin llegó. Aunque ya lo presentía, cuando el momento realmente ocurrió, mi mente se quedó en blanco, como un estudiante atrapado copiando en un examen sin escapatoria. Abrí la boca, pero no salió ni una palabra, mientras que por dentro estalló un monólogo interno como un tsunami sin precedentes. Santo cielo, santo cielo, santo cielo, ejecución pública, lo sabía desde el principio. Estoy acabado, estoy acabado, estoy acabado, dije que era maniática de la limpieza. Dije que no tenía pecho, dije que era como un cubo de hielo, cielo y tierra, que Dios puede fulminarme ahora mismo con un rayo. No pensará vengarse, ¿verdad? Recuperar mi 3% de acciones, echarme y luego mandarme a golpear. Con su personalidad vengativa es totalmente posible. Ayuda, ¿aún estoy a tiempo de pedir repetir la partida? Mi expresión pasó del shock al pánico, luego a la desesperación y finalmente se quedó en un gris muerto de total resignación. Jessica solo me observaba, viendo cómo mi cara cambiaba como un carrusel, viendo mi mundo interior descontrolado y aullante. Entonces se echó a reír, no con una sonrisa educada y distante, sino con una carcajada sincera y desatada. Los hombros le temblaban y casi se le saltaban las lágrimas. El iceberg que siempre la había envuelto se derritió por completo en ese instante, transformándose en una cálida primavera. Sin pecho, dijo al fin cuando logró dejar de reír, secándose una lágrima y arqueando una ceja hacia mí, con un tono que llevaba un matiz de peligro. Me quedé rígido, deseando poder morderme la lengua en ese mismo momento. «Oh no, está sacando cuentas viejas, llegó la hora del ajuste». Quise llorar, pero no pude. ¿Y qué más? Insistió sin piedad, cubo de hielo, toque severo. Enterré la cabeza entre los brazos y me rendí por completo. Me equivoqué de verdad, señorita Stone, no, su majestad, por favor, sea magnánima, déjeme ir como un pedo al viento. Al verme tan cobarde no pudo evitar reírse otra vez. Tras reír largo rato, cortó la manzana pelada en trocitos, pinchó uno con un palillo y lo acercó a mi boca. «Abre». Instintivamente abrí la boca y me comí la manzana, estaba muy dulce. Isen me miró con unos ojos tan suaves que podían derretirlo todo. «Gracias, gracias por dejarme oír el alma más interesante del mundo, gracias por estar a mi lado de la forma más extraña cuando estaba sola y desamparada. Gracias por no dudar en ponerte delante de mí cuando llegó el peligro». Mastiqué la manzana mirándola a los ojos y, sin darme cuenta, el caótico monólogo interno en mi cabeza se fue silenciando, sustituido por una emoción cálida y suave. Esta mujer, cuando sonríe, es condenadamente hermosa. Ella lo oyó, y un encantador rubor se extendió por sus mejillas. Después de ocuparnos de Brandon Hess y Ashley Green, pensé que por fin podría retirarme, finalizar el divorcio con Jessica y, con mi 3% de acciones, convertirme en un feliz soltero, pero Jessica nunca volvió a mencionarlo. No solo no lo mencionó, sino que tomó una decisión que me dejó completamente atónito. Me llevaría a casa a conocer a la familia, no a sus padres, que solo pensaban en beneficios, sino al patriarca de la familia Stone, el fundador de Stone Industries, ya retirado y apartado de la vida pública. Se decía que el anciano tenía un carácter peculiar y una mirada afilada, incluso los astutos padres de Jessica se comportaban como niños delante de él. El coche de la familia Stone se detuvo frente a una antigua casa de piedra marrón en un barrio histórico. Seguía Jessica con las palmas sudorosas por los nervios. Era esto, el jefe final. Había oído que el anciano había sido despiadado en los negocios en su época dorada, y si no le gustaba, mandaría romperme las piernas y echarme. Un anciano vigoroso con una chaqueta tradicional estaba sentado en el patio, jugando al ajedrez consigo mismo. Era el abuelo de Jessica, el abuelo Robert. Solo gruñó al vernos, sin levantar siquiera los párpados. Su aura era imponente. Jessica, frente a él, también perdió toda su aspereza y actuó como una nieta dócil. «Abuelo, este es Isen». El abuelo Robert finalmente levantó la vista y sus ojos, que parecían atravesarlo todo, me recorrieron de arriba a abajo. «Así que eres tú», resonó su voz,
no pareces gran cosa, Jessica, qué gustos tienes. Genial, un pulso de poder nada más empezar. Me quedé allí incómodo, solo pudiendo ofrecer una sonrisa tonta. Abuelo, tiene razón, soy inútil, por favor deje que me envíe de vuelta, prometo no molestarla, pero hablando en serio, su ajedrez es terrible, ese movimiento del caballo es claramente una trampa, en la siguiente jugada la torre negra se mueve y su reina desaparece. Mientras comentaba apasionadamente en mi mente, la mano del abuelo Robert, que sostenía una pieza, se detuvo de repente. Miró el tablero con suspicacia y luego me miró a mí. Oh, no me mire así, es solo mal ajedrez, y ese movimiento del alfil salió de la nada, bloqueando por completo su propio camino, incluso los viejos del parque de mi barrio juegan mejor que usted. ¿Entiendes de ajedrez? Preguntó de pronto el abuelo Robert. Me quedé helado y agité las manos rápidamente, no, para nada, no sé nada, solo reconozco el caballo, la torre y el peón. El anciano resopló ignorándome, pero sus siguientes jugadas fueron exactamente lo contrario de mis críticas internas, evitó la trampa de la torre, movió el alfil torpe y toda la partida revivió al instante. Lo observé atónito, no puede ser que el talento hereditario de la familia Stone incluya leer mentes. ¿Esto también se hereda? Jessica, a mi lado, me pellizcó en silencio para que cerrara la boca mentalmente. La partida terminó y el anciano logró arrancar la victoria de las fauces de la derrota. Dejó las piezas con expresión satisfecha y volvió a mirarme. Chico, ven aquí, juega una partida conmigo. ¿Cómo me atrevería, abuelo? De verdad no sé jugar. Ven cuando te diga y deja de decir tonterías. Me vi obligado a sentarme frente a él sin otra opción, estoy perdido, ¿cómo juego esto? Si gano, lo falto al respeto, si pierdo, pareceré aún más incompetente. Esto es difícil. Jessica, sírveme una taza de té, dijo detrás de mí. Moví las piezas distraído mientras en mi cabeza repasaba frenéticamente partidas clásicas, bien, usaré la estrategia de sacrificar el caballo en la jugada 13, empezar débil, contraatacar en el medio juego y ganar por poco al final, así mostraré habilidad sin hacer perder demasiado al abuelo. Perfecto. Y así, la partida siguiente se volvió muy dramática, en apariencia, el abuelo me estaba masacrando, perdiendo pieza tras pieza, pero por dentro yo calculaba cada movimiento con calma, bien, sacrifiqué la torre, entregué el alfil, la trampa está lista, abuelo, no me decepcione. El abuelo Robert se acarició la barba, mirando el tablero con los ojos cada vez más brillantes, creía tener la victoria en la mano y, con un movimiento de torre, capturó directamente a mi rey. Ja, chico, perdiste. Me rasqué la cabeza, avergonzado, y sonreí. Abuelo, ¿le importaría mirar una vez más? El anciano se quedó congelado, bajó la vista y solo entonces se dio cuenta de que el peón que había sacrificado antes había cruzado silenciosamente el tablero y, desde lo que él creía una retaguardia segura, había dado jaque mate. Un solo movimiento de diferencia y toda la partida se perdió. El patio quedó en silencio durante un minuto entero. El abuelo Robert miró el tablero, luego me miró a mí, y su expresión pasó del shock a la admiración, resolviéndose finalmente en un largo suspiro. Talento oculto, gran sabiduría bajo una apariencia tonta, dijo lentamente, Jessica, tu juicio esta vez no ha sido malo. Me sentí abrumado por el halago y el rostro de Jessica también mostró una sonrisa aliviada. Santo cielo, ya está, pasé solo por una partida de ajedrez, esto es demasiado casual. Si hubiera sabido que era tan simple, me habría pasado la noche memorizando libros de ajedrez. Bien, dijo el abuelo Robert como si recordara algo, acabas de decir en tu mente que el talento de nuestra familia Stone es leer mentes, ¿verdad? Jessica se cubrió la cara, como si no pudiera soportar mirar. El abuelo Robert estalló en carcajadas. Chico, eres interesante, ven a menudo y juega al ajedrez conmigo. Así se evitó la crisis de la reunión familiar gracias a mi truco de lectura mental. De camino a casa seguía algo aturdido. Jessica me miró y de pronto preguntó, ¿estabas pensando otra vez en cancelar el compromiso? Mi corazón dio un salto, pero respondí, ni hablar. Con la aprobación del abuelo no podía estar más feliz.
Sí, pero no me atrevo a decirlo, tarareó sin añadir nada, aunque las comisuras de su boca no dejaban de elevarse. Con las amenazas internas y externas completamente resueltas, mi vida ociosa comenzó por fin de una forma que nunca había imaginado. Yo, Ethan Miller, accionista de Stone Industries y prometido de la CEO, tenía como trabajo diario acompañarla a la oficina, jugar en su despacho, ver películas y ofrecer mentalmente mi orientación sobre su trabajo. Los datos del informe financiero de este trimestre parecen inflados. ¿Incluyó marketing los pagos anticipados en sus KPI? Hora de ajustar el proyecto de West City, el gerente es demasiado conservador, dile que sea más audaz, lancen directamente recorridos VR para hogares, captará mucha cuota de mercado, ese nuevo interno es bueno, muy flexible en su pensamiento, deberíamos cultivarlo más. Mientras tanto, Jessica se encargaba de los documentos escuchando mis sugerencias y gestionaba sutilmente Stone Industries con un orden perfecto, con un rendimiento en alza. Nos convertimos en el dúo dorado más misterioso y exitoso del sector, nadie sabía que cada decisión precisa de Stone Industries nacía del monólogo interno de un holgazán en la oficina de la CEO. Por supuesto, mis monólogos internos no eran solo de trabajo, este vestido de hoy le queda bien, hace que sus piernas se vean largas, pero ¿no es un poco corto? Esos tipos de abajo están mirando, no, mañana tiene que ponerse pantalones más largos, otra vez bebiendo americano helado. ¿Cuántas veces le he dicho que es malo para el estómago y aún así no escucha? Esta noche le haré beber la sopa de pollo con fideos que preparé, combatir fuego con fuego. Esta mujer se esfuerza hasta morir, de verdad quiero atarla, tirarla en una playa de Maldivas y hacer que tome el sol unos días. Cada vez que pensaba así, Jessica levantaba la vista de los documentos y me lanzaba una mirada que parecía decir ocúpate de lo tuyo. Pero al día siguiente realmente se ponía pantalones más largos, bebía la sopa que le obligué a tomar o, al final del día, decía de pronto. Despeja mi agenda para la próxima semana, iremos a Maldivas. La vida continuaba día tras día en esta dulzura tácita. Poco a poco me acostumbré a esta vida con una lectora de mentes a mi lado, e incluso empecé a disfrutar de esta forma única de comunicación que solo nosotros entendíamos. La idea de romper el compromiso había desaparecido por completo de mi mente sin saber cuándo. Un día estábamos tumbados en una playa de Maldivas bajo una sombrilla, bebiendo agua de coco, la brisa marina era suave, el sol perfecto, todo era ideal, mi prometida es rica, hermosa y devota, no tengo que hacer nada más que gastar dinero y disfrutar. Esta es la forma correcta de transmigrar a un libro, vida en la cima, nada menos. Cerré los ojos satisfecho, con el corazón lleno de elogios hacia esta vida decadente. Sueña despierto a mi lado, dijo la voz perezosa de Jessica, abrí los ojos y la vi girarse para mirarme con una sonrisa traviesa. Cuando volvamos, el nuevo proyecto de tecnología de IA en North City será tuyo para gestionarlo. ¿Qué? Casi salté de la tumbona, ni hablar, no sé nada de eso. Puedes aprender, dijo con naturalidad. No puede ser un holgazán toda la vida, ¿verdad? Mi hombre no puede ser inútil. Por dentro aullé de desesperación, mi vida perezosa, mi plan de relajación, Jessica, capitalista explotadora, devuélveme mi juventud, pero al ver la sonrisa brillante y astuta en sus ojos no pude enfadarme. Me incliné y besé su mejilla. Sí, Su Majestad. Bajo el sol, su rostro se sonrojó. Parecía que la vida seguiría siendo así de maravillosa hasta que un día desperté de mi siesta y una voz mecánica, fría y largamente olvidada, resonó de repente en mi mente, DIN, anfitrión detectado holgazaneando, SIM definitivo, renovación del sistema fallida, cambiando a nuevo sistema. Sistema de autorrescate del villano cargado con éxito, misión de novato emitida, en el plazo de 1 hora, consigue que Jessica Stone diga activamente las palabras te amo dirigidas a ti. Penalización por fracaso de la misión. Privar aleatoriamente al anfitrión de una función física durante 24 horas. Me quedé petrificado. Jessica, que estaba leyendo un libro frente a mí, levantó la vista y observó con agudeza mi expresión rígida, sus hermosas cejas se fruncieron ligeramente. ¿De qué nuevo sistema estás murmurando ahora en tu cabeza?
La miré con ganas de llorar, hacer que este iceberg dijera activamente esas 3 palabras. ¿En qué se diferenciaba esta misión de pedirme que generara espontáneamente una bomba atómica? Mi maravillosa vida parecía haber recibido un nuevo desafío. Fin.